Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Pablo Neruda. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Vamos hoy día a revisar la más temprana obra poética del Vate. En el invierno del 12 de julio de 1904 nace Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto en el pueblo agrícola de Parral. Más tarde, en su adolescencia, nace nuevamente, ahora en Temuco y como poeta, con el nombre de Pablo Neruda. Una cadena de acontecimientos forja el encuentro de sus padres, José del Carmen Reyes y Rosa Basualto. Hacia 1865 se avecinda en Parral un ciudadano estadounidense, Charles Sumner Mason, quien entabla amistad con José Ángel Reyes, que por aquel entonces había sufrido la muerte de su esposa en el parto de su primogénito, José del Carmen. La trágica situación de su amigo lo acerca aún más a la familia, y cuando años después, entre 1889 y 1890, el norteamericano decide trasladarse a Temuco por la ambición que le despierta la nueva línea ferroviaria desde Angola al sur de Chile, invita al por aquel entonces joven padre del poeta. De esta manera, José del Carmen conoce a Trinidad Candia Malverde, hermana menor de la esposa de Carlos, nombre castellanizado de Mason. La joven se encontraba bajo su protección, casi en un acuerdo tácito al contraer matrimonio con Micaela, por lo que probablemente vio en la unión de los jóvenes una manera de asegurar su futuro. Sin embargo, la situación no se dio como se esperaba y nace un hijo en circunstancias vergonzosas para la familia, por lo que deciden enviar a Trinidad al villorrio de Coipúe durante el período del parto. Allí nace Rodolfo Reyes, en 1895, hermano que Neruda conocerá años después. José del Carmen también se ve obligado a alejarse de los Mason, por lo que vuelve a Parral y conoce a la maestra rural Rosa Basualto. Se casan allí el 4 de octubre de 1903, pero el matrimonio acaba con la pronta muerte de la joven a los 2 meses de haber dado a luz al poeta. En su desesperación, José del Carmen viaja a Argentina y deja al pequeño al cuidado de la segunda esposa de su padre. A su regreso, decide estabilizarse aceptando el trabajo ofrecido por Carlos Mason, sabiendo que aquello trae consigo la alianza con Trinidad, la única madre que conocerá Neruda. En sus memorias, recogidas en Confieso que he vivido, recuerda su primer poema, inspirado en este primer amor que significó su madre. Muy atrás en mi infancia, y habiendo apenas aprendido a escribir, sentí una vez una intensa emoción y tracé unas cuantas palabras semirrimadas, pero extrañas a mí, diferentes del lenguaje diario. Las puse en limpio en un papel, preso de una ansiedad profunda, de un sentimiento hasta entonces desconocido, especie de angustia y de tristeza. Era un poema dedicado a mi madre, es decir, a la que conocí por tal, a la angelical madrastra cuya suave sombra protegió toda mi infancia. En la negación de llamarla madrastra, décadas después, escribe un poema titulado La mamadre. Oh dulce mamadre, nunca pude decir madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina, y eso fuiste, la vida te hizo pan, y allí te consumimos,
invierno largo a invierno desolado, con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua desgranando el áspero cereal de la pobreza como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes. La primera publicación de Neruda, cuando apenas contaba con 13 años, aparece el 18 de julio de 1917 en el diario La Mañana. Consiste en un texto en prosa titulado Entusiasmo y Perseverancia, al que luego siguen otros, entre los años 1918 y 1920. Su primer poema conocido se remonta al 18 de abril de 1918 bajo el título de Nocturno, siendo el más antiguo de los copiados en los cuadernos de Neftalí Reyes. Es de noche, medito triste y solo, a la luz de una vela titilante, y pienso en la alegría y en el dolo, en la vejez cansada y en juventud gallarda y arrogante. Pienso en el mar, quizás porque en mi oído siento el tropel bravío de las olas. Estoy muy lejos de ese mar temido, del pescador que lucha por su vida y de su madre que lo espera sola. Son las primeras 12 estrofas de esta silva en quintetos irregulares, en las que ya se expresan algunas de las imágenes de la naturaleza que recorrerán toda su obra. El primer poema lo publica en la revista Correvuela, de Santiago, el 30 de octubre del mismo año. Se titula Mis ojos y está constituido por 3 cuartetos de tipo sáfico, pero en lugar de los 3 endecasílabos utiliza alejandrinos y en vez del pentasílabo adónico, un eneasílabo agudo. Quisiera que mis ojos fueran duros y fríos y que hirieran muy hondo dentro del corazón, que no expresaran nada de mis sueños vacíos, ni de esperanza ni de ilusión. Sobre aquella escritura temprana del poeta, Hernán Loyola, investigador incansable de su vida y obra, señala en su libro El joven Neruda que el tempranísimo poema anuncia 2 prácticas importantes de la futura métrica nerudiana. 1, la estrofa sáfico-adónica, que alcanzará momentos gloriosos en Ángela Adónica y en Alberto Rojas Jiménez Viene Volando, ambos de residencia en la tierra. Y 2, el eneasílabo, el verso nerudiano por excelencia. Ningún otro será usado por nuestro poeta con tan sistemática constancia, desde sus 14 años hasta los 69 que tenía al morir. Durante el siglo XX, Neruda es el gran continuador de la tarea de revitalizar la tradición del eneasílabo, heredada del modernismo hispanoamericano. Por aquel tiempo, a sus 15 años, conoce a Gabriela Mistral, hecho que llega a sus recuerdos junto al relato de su primer poema. Yo era demasiado joven, dice, para ser su amigo, y demasiado tímido y ensimismado. La vi muy pocas veces, lo bastante para que cada vez saliera con algunos libros que me regalaba. Eran siempre novelas rusas que ella consideraba como lo más extraordinario de la literatura mundial. Puedo decir que Gabriela me embarcó en esa seria y terrible visión de los novelistas rusos y que Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov entraron en mi más profunda predilección. En 1920 conoce el océano en un viaje que realiza con su padre a Nueva Imperial y recibe el impacto de su inmensidad, el que se acrecienta con el hecho de que por primera vez se encuentra lejos de la protección de su madre. El soneto, sensación autobiográfica, hace visible el cambio que se produce en el poeta tras esta experiencia. Nada más, me encuentro que teniendo 10 años, dibujé mi camino contra todos los daños que en el largo sendero me pudieran vencer. Haber amado a una mujer y haber escrito un libro. No he vencido, porque está manuscrito el libro, y no amé a una, sino que a 5 o 6. Preceden, no obstante, a todos estos poemas unos primeros versos con fecha del 30 de junio de 1915, en una postal que el pequeño Neftalí, de 10 años todavía, regala a su madre por su cumpleaños. De un paisaje de áureas regiones, yo escogí, para darle, querida mamá, esta humilde postal. Es el amor y sus gestos lo que impulsa el canto del poeta hacia esa primera mujer amada, Trinidad Candia Malverde. Hernán Loyola, en el estudio de su obra poética, ve en la figura de la ama madre un rol fundamental en su temprano desarrollo
ideológico y político. Los valores sociales que Neruda afirmará y promoverá, dice, las bases de su concepción del hombre y de la historia, y en particular su configuración positiva y activa del pueblo, tuvieron en Trinidad su primer modelo vivo y la señala como la destinataria ideal que perseguirá su poesía, es decir, la gente sencilla, el pueblo. Gracias a ella, las nociones de sencillez y bondad popular serán para Neruda valores reales, profundamente interiorizados en su experiencia, afirma. De manera que el crítico ve en el poema El pueblo, que presenta a modo de intervención durante el 12º Congreso del Partido Comunista de Chile, en su calidad de miembro dirigente del Comité Central, un homenaje a la memoria de Trinidad, a pesar de que la figura protagónica de este texto no sea femenina, sino la de un anónimo trabajador. Resalta así los siguientes versos. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd, sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. En 1920, Luis Emilio Recabarren y Arturo Alessandri Palma se disputan las elecciones presidenciales, contrapuestos, pero ambos en contra del conservador Luis Barros Borgoño. El avance populista de Alessandri genera pánico en las clases dominantes, al punto de llegar a reunir un grupo de mercenarios que el 21 de julio asalta el local de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. Hechos que concluyen en la cancelación de la personalidad jurídica de la organización estudiantil y en la proclamación de Alessandri como presidente. En esa época, Neruda era agente y corresponsal de la revista Juventud, órgano de la Federación que, en vista de la destrucción de la oficina de redacción que estaba en el club estudiantil y a que redactores y colaboradores habían sido detenidos, dejó de funcionar durante algunos meses, siendo relevada por la revista Claridad. Al año siguiente, en marzo de 1921, el poeta arriba a Santiago, ya autobautizado como Pablo Neruda, y pronto tendrá una activa participación en esta nueva publicación. En Claridad aparecerán varios de los poemas que luego configurarán dos importantes obras, Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Pablo Neruda llega a Santiago en marzo de 1921, siendo un adolescente de 17 años. Su primer hogar en la capital lo halla en la casa pensión de la calle Maruri 513, donde escribe y reordena Crepusculario, y mientras tanto logra editar en una imprenta de San Diego un librillo que reúne sus poemas juveniles, titulado La canción de la fiesta. Asiste al Instituto Pedagógico a estudiar francés, mas su vida universitaria transcurre en las asambleas de la Federación y en reuniones literarias acontecidas en la Bohemia santiaguina. En agosto de ese año, la FECH convocó a los poetas a participar en el concurso de prólogos para las fiestas de la primavera. El concurso cerró el 10 de septiembre y el jurado asignó el primer premio al joven Neruda por La canción de la fiesta, texto que después fue publicado en la revista Claridad y leído en la tradicional velada bufa. Hoy que la tierra madura se cimbra en un tambor polvoroso y violento, van nuestras jóvenes almas henchidas, como vela de un barco en el viento. Por el alegre cantar de la fuente, que en cada boca joven se asoma, por la ola rubia de la luz que se mueve en el frutal corazón de la poma. Dicen las primeras estrofas de este poema. Su llegada a Santiago significó además la llegada de un nuevo amor, Albertina Zócar, la joven sureña de Lota, domiciliada en la gran ciudad hacía un año para titularse de profesora de francés en el Instituto Pedagógico, de manera que compartió varias clases con el poeta. De la intensa relación vivida entre 1921 y 1923, son testigos las más de 100 cartas que le escribió, en especial durante las separaciones forzadas de cada fin de año, en que sus caminos se dividían hacia Concepción y Temuco. Sus caminatas por el parque forestal, los encuentros y las caricias quedaron inmortalizados en la escritura de Memorial de Isla Negra. Como un pantano es el amor, entre número y número, de calle, allí caímos, nos atrapó el placer profundo. Se pega el cuerpo al cuerpo, el pelo al pelo, la boca al beso, y en el paroxismo se sacia la ola hambrienta y se recogen las lágrimas del légamo. No solo tras los años recuerda a Albertina en sus poemas, sino durante la misma pasión que lo hizo buscarla una y otra vez, pese al silencio de ella y a las tantas cartas que jamás dio respuesta, dejando aquel amor inconcluso. Así, bajo esta cualidad, queda retratada en el poema que luego ocupará el 15º lugar de sus 20 poemas y que compartimos a continuación. Poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. A pesar de la tristeza que le causó la separación de Albertina cada verano, Neruda retomó su relación con Teresa Vázquez durante el receso académico de 1922. El poeta laureado Neftalí Reyes la había coronado reina de los Juegos Florales en Temuco, con su poema ganador La canción de la fiesta, durante la primavera de 1920, antes de su viaje a Santiago. Su familia poseía en Puerto Saavedra aquella casa de verano que menciona en su poema El habitante y la esperanza, bajo el ficticio nombre de Cantalao, espacio en que se amaron. Si Albertina fue para él el romance urbano, Teresa fue el silvestre, junto al gran océano que lo deslumbró en aquel viaje junto a su padre.
Como testigo de este amor, quizá el primero, aparece un álbum inédito y secreto que Neruda escribió para ella, el que luego, en 1971, será publicado bajo el título Álbum Teresa 1923. En este se encuentran algunos poemas que más tarde aparecerán en El hondero entusiasta y en Crepusculario. Otros textos en prosa no son publicados en el libro de Neruda. Uno de ellos es Aquel bote salvavidas, que comienza con una imagen de naufragio que recuerda al de La canción desesperada. Aquel bote, salvavidas de un barco mercante que conducía harinas de Valdivia al norte, naufragó quién sabe dónde. Las olas lo botaron a esta costa y ahora reposa en el huerto de mi casa como un animal dulce y familiar, como esos recuerdos que a pesar del tiempo sostienen aún su huella inexpresable en los recodos del corazón. Él conserva todavía algas diminutas y marinas, líquenes del agua profunda, esa flora verde y minúscula que decora las raíces de los barcos. Y yo creo ver aún la huella desesperada de los náufragos, de los que en la final angustia se agarraron a esta armazón marinera, mientras la tempestad los perseguía inmensamente. Mujer, en esos momentos te amo sin amarte. En ti no pienso porque en nadie se detiene mi pensamiento. Como un pájaro ebrio, como una flecha perdida, atraviesa sin destino hasta perderse en la oscura lejanía. Yo mismo no me recuerdo. ¿Cómo pudiera recordarte? Pero tu amor descansa más adentro y más allá de mí mismo. Sobre el proceso que vive la poesía de Neruda, Hernán Loyola comenta que en este texto nace, por así decirlo, el comportamiento que caracterizará la poesía nerudiana de los 20 poemas de amor: tematizar la circunstancia inmediata del enunciador protagonista, su situación presente. La imagen del bote salvavidas es el núcleo del texto, confundido en un solo movimiento espiral con la vivencia de la mujer. Las cartas que le escribió el poeta fueron copiadas por ella en este álbum, las que datan del año 1922 hasta 1924. Tras ese periodo no se volverán a ver. En junio de 1923, el impresor entrega a Pablo Neruda los primeros ejemplares de Crepusculario, volumen de 180 páginas sin numerar, en un formato cuadrado de 13×13, bajo el sello de Ediciones Claridad, haciendo alusión a la revista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, aunque en realidad se trata de una edición del autor. A inicios de este año, en una carta fechada el 5 de febrero, anuncia a Alón, el reconocido crítico, la preparación de un libro que llevaría por título Poemas de una mujer y de un hombre, que pronto sería renombrado como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sin duda, Albertina y Teresa fueron las inspiradoras de muchos de estos versos, pero a una tercera va dedicado el primero de estos poemas. En 1921, Laura Arrué ve por primera vez a Neruda durante la Gran Velada Bufa. Luego, en 1923, lo escucha recitar en el Instituto Pedagógico junto a otros poetas. Sin embargo, es a Neruda a quien hace entrega de una invitación para ir a leer sus poemas a la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago, a la cual ingresó como interna en 1920. La historia de amor con Laura es relatada por Julio Gálvez Barraza en su libro Otoño en Peñaflor y otros relatos, de 2022, del cual compartimos un fragmento. La relación entre Neruda y Laura fue intensa, aunque marcada por la adversidad. Los padres de la muchacha no veían con buenos ojos que su hija se relacionara con un juglar espantoso. Laura, la musa inspiradora y de sus sueños, al decir de los que la conocieron, poseía una gran belleza. Muchas veces, recuerda Laura, se encontró con Pablo en la estación central, donde había una pequeña locomotora que Neruda poco menos que adoraba. Muchas otras lo esperó sentada en uno de los bancos de la Plaza de Armas, frente al edificio de correos, donde trabajaba su amigo Homero Arce. El poeta subía las escaleras al segundo piso y volvía con 10 pesos que le había prestado Homero.
De este modo podía invitarla a tomar un café a algún local de la calle Puente. En junio de 1924 se editó en Chile un libro que con el tiempo llegó a ser nominado por la crítica como una de las más importantes obras literarias del siglo XX. A su autor le faltaba aún un mes para cumplir los 20 años. En aquella época, 20 poemas de amor fue considerado poco menos que un libro de poesía erótica, y Laura era una de las musas de tan voluptuosos versos. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Por tanto, y previniendo la reacción de la familia de la joven, Neruda, al regalarle un ejemplar del libro, le dio un consejo: escóndelo bajo el colchón, no te lo vayan a pillar tus tías, porque te lo rompen. Al poco tiempo comenzó a cansarse de madrugar y de la distancia que debía recorrer para ver a la joven. Por lo tanto, buscó una solución propia de adolescentes y muy propia de la época. Planeó huir con ella para así poder estar juntos. Ideó una fórmula que no fallaría. Le informó que llegaría a buscarla de noche y que lo esperara con maletas listas. Él le haría señas con las luces de un auto y ese sería el aviso de que él la estaba esperando para llevársela. El rapto de Laura no resultó como lo había planificado. Neruda, junto a su amigo y conductor del vehículo, nada menos que el futuro Premio Nacional de Literatura Eduardo Barrios, llegó a Peñaflor esa noche para llevarse a su amada. Cuando se establecieron en el punto acordado, frente a la casa de los Sandoval, le hicieron el juego de luces y la joven, atemorizada y temblorosa, no se atrevió a tomar la decisión. Le dio tanto miedo que ni siquiera asomó a la puerta. Fracasado el plan, los amigos se retiraron con la desilusión a cuestas. Es el capítulo que Barco de Papel ha dedicado a la temprana poesía de Pablo Neruda. Y como tú muy bien señalabas, Macarena, el episodio relativo al vínculo entre el Vate y Laura Arrué es fundamental para entender la composición final de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Los antecedentes proporcionados al respecto son muy valiosos de parte de Julio Gálvez, un gran investigador y ensayista chileno dedicado justamente a la historia de la literatura del siglo XX, muy focalizado en la obra nerudiana y también en los poetas de la generación española de 1927. A mí en particular me tocó presentar este libro, Otoño en Peñaflor, donde se relata ese momento justamente un año antes del fallecimiento del gran, repito, investigador y ensayista Julio Gálvez. Y a propósito de Laura Arrué Macarena, ¿sabías tú que la figura de ella, una bella joven muy vinculada a la intelectualidad de la época, estudiante de pedagogía como su hermana, inspiró también a otros poetas conocidos? ¿Ah, sí, David? ¿A quién? Mira, nombrábamos al amigo de Neruda, Homero Arce, uno de los grandes sonetistas chilenos. Él se enamoró de Laura Arrué e incluso cuando Neruda ya estaba cumpliendo misiones diplomáticas en el exterior, hizo algo increíble. Se quedó con las cartas que él le seguía escribiendo durante 2 años y que ella le escribió. Y en ese contexto le pidió matrimonio para sorpresa de ella, que pensaba que Neruda ya la había olvidado. Neruda pensaba lo mismo desde el otro lado del planeta, para que veas tú. Homero Arce le escribió poesía también a Laura Arrué, y el otro que escribió poemas a Laura Arrué es un nombre increíble: Juvencio Valle, Premio Nacional de Literatura y también gran amigo de Neruda. El peso de la inspiración, la gravitación del afecto romántico al mundo del verso. En nuestro próximo bloque, por cierto, vamos a Letras en la Sech y
a recorrer la Gaceta Leucade. Pero antes, Macarena, vamos a la música en Barco de Papel. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en este tercer bloque de Barco de Papel nos sumergimos en Letras de la Sech, el espacio en que abordamos la literatura en marcha de los destacados escritores chilenos de hoy. En esta oportunidad, para conocer la obra poética de Elisa Adonis. Elisa Adonis es docente, aunque en la actualidad se dedica a escribir para publicidad. Tiene una microeditorial llamada Pez Abisal. Ha publicado los poemarios Heroína en 2015 y La Pesca Milagrosa de 2021 y ha participado en distintas antologías. Se formó leyendo desde niña y escribiendo ya con seriedad en La Carnicería Punk. La editorial Perras Palabras publicará este año su libro Souvenir, al que pertenecen los 2 primeros poemas que escucharemos a continuación en la voz de su autora. Un saludo afectuoso a los auditores y auditoras del programa Barco de Papel y a sus conductoras Macarena, Anaís y a David, su conductor. De porcelana china. Porcelana china. El desamor es un cuchillo. No hay un corte limpio. Hay una herida y hay un veneno. Hay un vacío. Hay un tiempo sin días. Es el tiempo del desamor. La rueda que antes giró rápida en el tiempo del amor, ahora se detiene, abrupta y cruel. Transforma el tiempo en piedra
y todo lo que el tiempo observa, prohibido, se revela ante su ojo, enlosado, en una mala porcelana, como un jarrón chino de utilería. Se quiebra y algo se pierde, irreparable, se cree, pero no se pierde nada. En este juego hay tantos jarrones por quebrantar. El desamor es gris y permanece inmóvil. La quietud detiene la memoria y escarbas, metiendo mano en un tiempo estancado, que tarde o temprano huele mal, como la muerte. El tiempo del desamor se expande como el universo. Tú, sentada al borde de tu pequeño planeta, insignificante, sentada en tu jardín, bajo un sol demasiado frío, una tarde demasiado larga, una tarde cualquiera en este planeta, te sientas de frente al horizonte, sabiendo que este horizonte no es realmente ningún horizonte, solo es la trayectoria que marca tu mirada, que puede ser cualquiera, y te sientes perdida y absurda, e imaginas un mapa con un precipicio, y ves tus naves surcando ese mar estático y cayendo al vacío, y ahí abajo no hay dragones, como imaginaste, ahí abajo se expande el universo, con sus corazones de porcelana china, pulsantes, rotos, simulando un latido, quebrado, brillando como brillan los fantasmas del amor. De souvenir, lugar Sevilla, año 2011. Objeto, cajonera de cerámica en miniatura. La cerámica de Sevilla cuenta con dos mártires, Santa Justa y Santa Rufina, ambas alfareras ejecutadas por destruir objetos dedicados a Adonis. Pequeña y colorida, mi cajonera lleva años guardando en sus cajones aros pequeños y anillos. Alguna vez guardó algún diente de mi hijo. El año pasado guardó el diente de mi perrita y una funda de uña de mis gatos. Es un objeto que guarda objetos, los hace desaparecer dentro de sus entrañas cerámicas. Mi casa guarda objetos, entre ellos la cajonera que guarda objetos. ¿Qué tipo de relación, jerarquía, categorías y afectos existe entre estos elementos? ¿Sabe la casa lo que la cajonera guarda? ¿Es consciente la cajonera que está dentro de la casa? ¿Cuánto saben los objetos que están dentro de la cajonera sobre lo que pasa allá afuera? ¿Serán amigos o enemigos? ¿Someterán a otros objetos a la ley del hielo o arreglarán sus diferencias por el espacio que ocupan a combos? ¿Quién será de la clase privilegiada, los aros o los anillos? ¿Qué serán entonces los dientes y la fundita de uña de gato? ¿Y el pingüino de mi hijo seguirá guardado en el cajón de arriba donde él lo puso a vivir hace años? De souvenir. Lugar San Luis Potosí, año 2018. Objeto, polera con texto de Leonora Carrington. La desintegración es una dicha, es un disparate ser sólido, dijo Leonora Carrington, entre otras frases célebres con las que se le recuerda. A mi psicóloga le llamó la atención la frase en mi polera. La compré en el Museo Leonora Carrington, que antes fue una prisión. La frase es vitalista. La vida en su forma de vivirse, destruyendo lo que fue y armándose de lo que es, para comenzar a trizar otra vez lo que intenta adquirir una forma rígida, por tanto muerta, trizar el presente para transformarse en el futuro. Digo que nada nunca se asiente tanto como para echarse a morir. Tal vez la escultura es la última forma que adquiere algo antes de romperse, una forma que no dura un segundo, por lo tanto, una ilusión. Leonora Carrington también dijo: no hay que poner la palabra antes de la realidad, hay que poner primero la realidad. Las cosas son antes de ser nombradas.
Diccionario. Palabra texto. 1. Es un inventario del universo. 2. El modo que tengo de percibir la realidad. 3. El acuerdo que firmamos todos respecto de lo que vivimos. 4. La forma en que puedo hacer que los objetos trasciendan su materialidad y la memoria viviendo para siempre. De heroína. We can be heroes. La cuestión era perderse desde el principio, que siempre se trató de eso, porque se pierde tanto. Y ya no hay rosario que aguante, ni de piedras, ni perlas, ni palabras, que las palabras siempre están solas por más que se aten a un mismo rosario, están solitas, formando filas, vacías, aunque parezcan dialogar en sus oraciones. No existe plegaria que las acompañe en el último momento, solo hay soledades plegadas. Se escribe desde esa soledad, se escribe desde ese abismo. Equilibrista de la nada sujeta el bastón blanco sobre un texto que no vale la proeza. Ningún texto vale la proeza, ninguna proeza vale, pero se juega como si valiera la pena escribir el paréntesis, escribir entre paréntesis desde el principio, nacerse en él, como si de eso se tratara todo, un paréntesis desplegado como un puente entre la nada y la nada, como si hubiese un sentido desmigajado en el collar, entre la primera perla y la última, pero no. Entre ellas solo hay piedras, tal vez el Pacífico estrellado en el parabrisas del Electra, el océano quebrado tras el parabrisas de Amelia, solo el parabrisas entre el océano y Amelia, perdida en la inmensidad del sueño, de la proeza inútil de siempre, perdida en un despliegue de alas totalmente fatuo. Eran los bellos versos de Elisa Adonis en Letras en la Secha. Tengo en mis manos, Macarena, el número 5 de la Gaceta de Estética Leucade, que en esta oportunidad incluye en sus artículos principales Lenka Franulich, un tránsito desde la semblanza hasta el semblante, Recabaren, la muerte para Dios y la vida para la mujer. En la sección Las musas o nada posa la bella desnudez de Francisca Beitía, quien está de pie dando la espalda a la cámara mientras los fragmentos de su cuerpo reaparecen en un sinnúmero de espejos circulares. En Puño y Letra incorporamos un fragmento de la obra de Gastón Bachelard y en Plástica de Thomas Coleman Dibdin, Exterior de la caverna de Chaití, número 19, fechada en el año 1945. Escuchemos contigo, Macarena, el primero de estos artículos. Se titula Lenka Franulich, un tránsito desde la semblanza hasta el semblante. Hija mayor de croatas avecindados en Chile, Lenka Franulich, 1908 a 1961, esquiva junto a Dobrila, la menor del clan, la prematura muerte que alcanza a sus otras 3 hermanas y que pronto le arrebata a su progenitor. Decididamente alzada contra el afecto de su padrastro, es enviada a un colegio de monjas en Copiapó, donde las religiosas tampoco consiguen sofocar su ímpetu. De regreso 12 meses después en la casa familiar, sus capacidades llevan al gobierno a autorizar excepcionalmente su matrícula para el 6º año de Humanidades, junto a otras 5 adolescentes, en el Liceo de Varones de Antofagasta. Tras formarse como profesora de inglés en el Instituto Pedagógico, se integra en 1931 a la redacción de la revista Hoy, hasta el cierre de esta en 1943,
aunque para entonces el nombre de la joven ya ha irrumpido en la escena literaria con 100 autores contemporáneos, de 1939. La voluminosa apuesta que incluye entre sus perfiles a Sigrid Undset, T.S. Eliot, William Faulkner, Ilya Ehrenburg y Lin Yutang esboza con audacia un panorama sobre la literatura universal no solo reciente, sino en muchos casos en plena marcha. El resultado, casi imposible, es un vistazo en profundidad al trabajo de cada intelectual, gracias a una condensada mezcla entre biografía, análisis de estilo, cita a la respectiva obra y referencia a la crítica, a lo que debe agregarse un particular motivo de interés. Varios de los autores y títulos reseñados aún no habían ingresado al modesto circuito editorial en Chile. La exitosa pieza sale varias veces de imprenta y ello permite a su responsable quitar y añadir figuras a tamaño catálogo. En la edición póstuma de 1962, por otra parte, Editorial Ercilla incluye un apéndice que ha encargado a Hernán del Solar, donde el cuentista añade a otros 20 escritores del orbe. Rafael Alberti es uno de los 4 grandes poetas que se sucedieron en España después de la renovación que significó en la poesía castellana Rubén Darío, afirma Franulich, categórica, al empezar el capítulo que dedica al vate nacido en Cádiz, y respecto del cual recoge el elogio vertido por José Ricardo Morales en Poetas en el destierro, de 1943. Una acumulación voluntaria de impedimentos poéticos, vencidos con singular seguridad y destreza. Llama la atención el que, al cabo de las 6 páginas en las cuales vuelca esa semblanza biobibliográfica, la ensayista introduzca en la 7ª y final el semblante del retratado. Rafael Alberti tiene una estampa recia, ademán firme y un rostro de facciones claras y francas, por lo cual, comenta, más que latinos, él y su esposa, María Teresa León, parecen nórdicos. Desde luego, no se trata en absoluto de un procedimiento habitual en escritos de esta naturaleza, pero en el libro debut de la Antofagastina dicha fórmula encuentra tribuna. De hecho, en el apartado sobre Louis Aragon, a quien etiqueta no sin ironía como el único poeta de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo es al término de un amplio paseo por su obra y las vicisitudes históricas cuando, ya casi sin espacio, se acuerda de su aspecto. En cuanto a su físico, anota, recogiendo un pasaje del prefacio de Le Crève-Cœur de 1942, es pequeño, pálido, superlativamente tenso, con ojos fríos y un mechón de negros cabellos echados hacia atrás, desde el arranque de una hermosa frente. ¿Qué tal es el modo que ha encontrado la sagaz periodista para deslizar una opinión literaria? Se hace más evidente a la hora de abordar a Theodor Dreiser. Así es otra vez en la 7ª y última página donde lanza, a modo de corolario, un boceto. Si el estilo es el hombre, a Dreiser puede aplicarse, como a ningún otro escritor, esta frase en su más amplio contenido. Todo en él fue grandeza, su talla, sus rasgos físicos, tanto como las dimensiones de sus novelas, señala. Conforme su fama se acrecienta, el rostro de Franulich va desdibujándose detrás del humo procedente de las 2 cajetillas de Camel y Lucky Strike que diariamente vacía en medio de una bohemia santiaguina tan estrictamente masculina como el 6º año de Humanidades, en el que se había infiltrado. En 100 autores contemporáneos dedica también espacio a Thomas Mann, y no conforme con decir allí que, para alcanzar el reconocimiento de su grandeza, su obra ha debido pasar, sin embargo, por las pruebas de la traducción, en 1946 ella misma da a José el Proveedor, de 1943, fisonomía en castellano. La versión es publicada por Ercilla, sello bajo el cual igualmente el articulista
da a luz el primer trasvasije al español de Las olas, de Virginia Woolf, en 1940. En ella no percibimos el mundo concreto sino a través de las conciencias humanas. Subraya sobre esa creación el emblemático compendio, apuntando directamente a la personificación del paisaje. Por eso, por ejemplo, la traducción del ensayista para el inaugural The Sun Had Not Yet Risen no dice, como la de Juan Bosch, el sol aún no se había alzado, sino el sol no había nacido todavía. Pero no es todo. La semblanza contenida en 100 autores contemporáneos se mimetiza con el semblante de la novela. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría separó en el horizonte al cielo del mar, y la inmensa tela gris se rayó con grandes líneas que se movían de su superficie, siguiéndose una a otra, persiguiéndose en un ritmo sin fin. Dice el libro de Woolf, al que el de Lenka Franulich se refiere así. Poco a poco, a medida que se avanza en la lectura, estos monólogos, que parecen en un comienzo meras fantasías poéticas, van dando la clave de la individualidad concreta de cada uno de los protagonistas, mediante detalles a menudo triviales, insignificantes en sí mismos, pero siempre esenciales para la comprensión de los diferentes caracteres. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro. En la investigación, Anaís Griot. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un